Listo. El siguiente video es para evidenciar el funcionamiento de la aplicación. La aplicación como tal ahora los componentes de la aplicación están levantados en los servicios de Google Cloud y constan de tres partes. La primera de ellas es el servidor de base de datos. La segunda es la parte del servidor de aplicaciones que está en la máquina backend. Y por último el servidor web que está en la máquina frontend. Ahora, el servidor de base de datos está alojado en una máquina virtual del sistema operativo CentOS 7. Eh, por otro lado, la parte de backend está alojado en una máquina que de sistema operativo Debian. Y el frontend está alojado en un sistema operativo, en una distribución Ubuntu. Y por último tenemos el cliente que también está en una máquina virtual cuyo sistema operativo es el Ubuntu Pro. Bueno, para empezar, el servidor de base de datos, eh, el servidor de base de datos lo podemos ver aquí. Eh, Dentro del servidor de base de datos ha sido configurada una base de datos en MariaDB. La base de datos lo único que tiene es una tabla que almacena usuarios. La tabla se llama usuario y por el momento tiene tres usuarios almacenados. El primero de ellos es Prueba, el segundo es David Cornejo y el tercero Magali Bravo. Si hacemos una consulta a la tabla usuario, tenemos que son esos tres usuarios registrados por el momento. La base de datos se llama base prueba. Y bueno, se le puede acceder a la base de datos base prueba mediante el usuario Cornejo 1, que tiene todos los permisos y todos los privilegios para poder acceder tanto local como remotamente. Eso por la parte del servidor de base de datos. Ahora, por la parte del servidor de backend, mejor dicho, por el servidor de aplicaciones. El servidor de aplicaciones, dentro del servidor de aplicaciones, se está ejecutando el framework de FastAPI y bueno, y el servicio de Ubicorn dentro del framework de FastAPI es el que está prácticamente levantando la parte del backend. Eh, el servicio de Ubicorn está levantando la aplicación de backend y le está levantando para todos como podemos ver aquí, está levantando para todas las direcciones IPs que accedan al puerto 80. Eh, bueno, por otro lado, la aplicación en backend consta de dos partes. La primera de ellas es el script de app, que en el script de app están las peticiones get y las peticiones post que vamos a hacer hacia la base de datos. Y por otro lado, en el script de database, lo que tenemos es especificadas tanto la dirección IP del servidor de base de datos como el puerto por el cual vamos a acceder a dicha base de datos, que si no estoy mal es el puerto 3306. Y tenemos especificadas tanto las direcciones, perdón, tenemos especificadas tanto las credenciales del superusuario con el cual vamos a acceder a la base de datos y tenemos también especificado el nombre de la base de datos a la cual vamos a acceder. Eso por la parte de backend. El backend está ahorita funcionando, está corriendo, entonces no puedo acceder a los scripts porque está corriendo ahorita el servidor de backend, el servidor de aplicaciones. Y bueno, por último tenemos el servidor web, que sería la parte del frontend.
Dentro de este servidor, bueno, dentro de esta máquina virtual, eh, se ha desarrollado una aplicación bajo el framework de Ionic y obviamente está levantado gracias a Node.js, se ha levantado de manera externa. Como podemos ver aquí en el comando Ionic Serve external, con este comando lo que hacemos es levantar el, la aplicación. Prácticamente levantamos la aplicación de manera externa, es decir, para todos los hosts que accedan a esta máquina virtual y en el puerto 8100. La aplicación levantada en la parte de frontend es una aplicación sencilla que consta de formularios HTML con estilos y obviamente la lógica de la parte de frontend está hecha en TypeScript. Eh, Prácticamente son dos páginas creadas en Ionic. La primera de ellas lo que hace es despliega un formulario en el cual nosotros vamos a insertar los datos. Al momento de guardar los datos, esos datos van a pasar al servidor de aplicaciones como una petición post. Y finalmente esa petición post accede al servidor de base de datos y almacena los datos que hemos metido desde el formulario desplegado en la aplicación. El, la máquina, a ver, sí, el servicio está, bueno, no el servicio, la aplicación está desplegada desde el frontend y básicamente tenemos ya los tres componentes de la aplicación, que sería el servidor web por un lado, el servidor de aplicaciones por otro lado y finalmente el servidor de base de datos, que sería el último componente. Ahora, para poder observar el funcionamiento de la aplicación, eh, he creado una cuarta máquina, una máquina virtual. Eh, Esta máquina virtual está en Ubuntu Pro, la versión 20.04 y como tal, la máquina tiene instalada un escritorio remoto. Es lo único que tiene instalado esta máquina. Tiene instalada un escritorio remoto al cual voy a poder acceder mediante la aplicación No Machine. Para poder acceder a este escritorio mediante el programa No Machine, lo único que tenemos que hacer es en la parte de la plataforma Google Cloud, simplemente tenemos que crear una regla de firewall que nos permita acceder de manera remota a esta máquina virtual mediante un puerto en específico. La regla que yo he creado se llama No Machine y bueno, el puerto que permite el ingreso es el puerto 4000. Entonces, ¿qué significa esto? Que el puerto 4000 de la máquina del cliente va a estar abierta y la aplicación No Machine va a poder acceder a dicha máquina mediante dicho puerto, mediante el puerto 4000 y al momento de que accede a, al momento que accede a la máquina virtual desplegada en Google Cloud, despliega dentro de ella un escritorio remoto. El escritorio remoto ya nos permite desplegar una interfaz gráfica y este sería prácticamente el escritorio remoto. Eh, bueno, ya dentro del escritorio remoto, eh, como podemos ver aquí, la dirección IP pública de la máquina del cliente es la 35.226.89.169. Eh, esta sería la dirección IP pública eh, de esta instancia, de esta máquina virtual. La máquina virtual cliente tiene la dirección IP pública 35.226.89.169. Entonces nosotros en No Machine accedemos mediante dicha dirección IP.
Ahora, también existe una red interna por la cual están funcionando y están comunicándose todas las instancias. Entonces, una de estas instancias, que sería la instancia de frontend, están funcionando en la dirección 10.128.0.7. Entonces, para nosotros como clientes poder acceder a esta parte, simplemente especificamos en un navegador, especificamos la dirección, que sería 10.128.0.7, y el puerto en donde está siendo desplegada la aplicación. En este caso sería el puerto 8100. Accedemos a este puerto, accedemos a esta dirección y tenemos el formulario que ha sido desplegado, eh, mediante Ionic. Entonces, para evidenciar el funcionamiento, voy a tener el cliente, voy a tener la máquina del servidor de aplicaciones, de la parte del backend, para poder ver las peticiones que se hace desde el cliente, y finalmente el servidor de base de datos para poder ver y actualizar las tablas con los nuevos registros. Entonces, bueno, en este caso voy a insertar un nuevo registro. Bueno, antes voy a hacer una consulta aquí en la base de datos para que se vea que los últimos usuarios ingresados son estos tres de aquí: Prueba, David Cornejo y Magali Bravo. Entonces voy a ingresar un cuarto usuario. Los nombres de ese usuario van a ser William, apellido Chabla, dirección Totora Cocha. Listo. Al momento de darle a guardar persona, le damos a guardar, y en el servidor, en la parte del backend, podemos evidenciar ya la petición post, y también podemos evidenciar los valores que estamos mandando al servidor de base de datos. En este caso sería la cédula, el nombre William, apellido Chabla y dirección Totoracocha. Entonces, mediante una petición post, estos valores han sido enviados. Se ha ejecutado la instrucción SQL insert into la tabla usuario, los valores, y se han insertado los valores que acabamos de ver. Entonces ahora vamos a hacer una nueva consulta en la parte de la base de datos, y tenemos que ha sido ingresado ya el último usuario, William Chabla, con la dirección Totoracocha. Ahora, si queremos ver estos mismos datos en la parte del cliente, es decir, si es que el cliente quiere ver cuáles son los usuarios que han sido registrados en la base de datos, simplemente accedemos a la página lista de personas, listar personas. Dentro de esta página listar personas, al momento de acceder, vemos que se hace una petición GET. Esta petición GET lo que hace es simplemente ejecutar la sentencia SQL, que es select asterisco from usuario. Esto lo que va a hacer es va a retornar desde la base de datos. Todos los usuarios van a retornarse hacia la parte del backend, hacia la parte del servidor de aplicaciones, y va a retornar como una matriz. Es decir, todos los datos se van a almacenar en una matriz, y esta matriz va a ser enviada desde el backend, desde el servidor de aplicaciones, va a ser enviada al frontend, al servidor web. Eh, como tal, los datos no les he impreso en la parte del DOM, sino que simplemente le estoy imprimiendo por consola. Entonces lo único que hago es inspeccionar el elemento, y en la parte de la consola tenemos aquí ya el objeto que está recuperando ya los datos desde la base de datos. Está el primer usuario, que es Prueba, el segundo David Cornejo, el tercero Magali Bravo, y el último William Chabla, que ha sido el que, el que acabo de ingresar. Estos datos, para poder mostrar estos datos ya desde la página,
Simplemente lo que tendría que hacer es la variable que está almacenando, mejor dicho, el objeto que está almacenando todos estos usuarios, simplemente tendría que hacer un bucle y que vaya modificando al DOM, que vaya modificando al HTML, imprimiendo cada uno de estos datos, sino que por cuestiones de tiempo, por cuestiones de que la práctica ha sido un poco extensa, ya no he podido desarrollar esa parte, pero está habiendo una comunicación entre todos los componentes de la aplicación y un cuarto componente que sería el usuario está consumiendo esta aplicación. Y pues bueno, la percepción del usuario es que la aplicación está funcionando de manera correcta, como si todos los componentes fueran uno solo. Y bueno, por otro lado, los tres componentes de la aplicación están funcionando de manera correcta. Y eso es todo por el funcionamiento de la aplicación.